Hola hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que siga subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 2. Mágicos extraños, mágicos raros. Shirou rodó el cuello para aliviar algo de la rigidez. Habían pasado un poco más de 6 meses desde que se había despertado en el hospital para encontrarse con una versión mucho más joven de su propio cuerpo. Incluso tenía las mismas cicatrices que su cuerpo anterior, aunque todas parecían enormes en su cuerpo infantil. Sabía que las cicatrices no cambiaban de tamaño a medida que envejecía. Aparentemente, lo contrario también era cierto, ya que la cicatriz que recibió de Lancer durante la Guerra del Grial ahora ocupaba la mayor parte de su torso. En lugar de verse como si hubiera sido apuñalado en el corazón y fuera del otro lado, ¿qué es lo que sucedió? Ahora, la cicatriz en el frente conectaba con su hermano en su espalda, haciendo que pareciera que algo se había sacado del lado izquierdo de su pecho. 6 había descubierto algunas otras cosas desafortunadas sobre su nuevo cuerpo muy rápidamente. Su cerebro es un desastre de pensamientos maduros que se mezclan con las ocasionales preguntas infantiles. Por las palabras que escuchó en el caos, que asumió que era el caleidoscopio, asumió que tendría que lidiar con las hormonas adolescentes nuevamente en unos pocos años. Sus circuitos mágicos también estaban mal adaptados a su nuevo marco, y activarlos originalmente había sido extremadamente doloroso. 6 Sin embargo, sí recordaba cómo crear un circuito temporal, lo cual hizo. Luego usó algunos trucos de refuerzo en el transcurso de una semana para recuperar la funcionalidad de su cuerpo. Todavía no había logrado alinear completamente sus circuitos, por lo que la activación completa estaba fuera de discusión, pero ya no era doloroso tratar de ejecutar prana a través de ellos. La semifuncionalidad de sus circuitos normalmente sería un problema, excepto que este mundo, y estaba en un mundo diferente, era mucho más fácil de hacer magia. No solo eso, sino que el mundo no parecía tener a Gaia cerca. Rechazar la magia, por lo que todo lo que proyectó se quedó hasta que los descartó, o llegó a un plazo que aún no había encontrado. Algunos artículos que había proyectado hace 5 meses todavía estaban alrededor. En su mundo, un artículo mundano que no se usaba en absoluto duraría una semana como máximo, y eso era con su afinidad antinatural por la proyección. Para la mayoría de las personas, era cuestión de horas. 6 La camisa roja que llevaba puesta. Proyectada. Sus jeans. Proyectados. La bicicleta que había estado usando todo el día. Proyectada. El dinero en su bolsillo. Proyectado. Hizo una mueca al pensar en eso otra vez. No le gustaba el hecho de que técnicamente tenía que falsificar dinero, pero no tenía activos a su nombre en este mundo. 16 Una investigación de 2 meses sobre Fuyuki en este mundo reveló que nadie con el nombre de Miya había vivido allí. Tampoco nadie había escuchado el nombre de Tosaka. El fuego de Fuyuki tampoco había sucedido nunca. Otro mes lo había atrapado en los fundamentos de la historia de este mundo. Convenientemente, parecía seguir un camino similar a la historia normal de su propio mundo, al menos en las partes principales. Después de considerarlo, la única opción que Shirou podría pensar que le permitiría regresar a su mundo anterior era la torre del reloj, o lo que sea análogo en este mundo. Así que había proyectado documentos de identificación y suficiente dinero para volar a Londres. Esperando contra la esperanza de que existiera alguna apariencia de la torre del reloj en este mundo 11 durante 2 meses, había utilizado todos los recursos que podía imaginar para localizar cualquier signo de Magecraft en Londres. Finalmente se vio obligado a proyectar una bicicleta y hacer uso de su capacidad única de oler a Magecraft para intentar encontrar cualquier cosa. Estaba seguro de que Rin se habría reído de él mientras paseaba en bicicleta por la ciudad con la nariz en el aire. 8 Sin embargo, independientemente del método, después de 1 mes y medio, había logrado tener cierto éxito. Al otro lado de la calle, desde donde se encontraba, había una carrera en picada con un cartel sobre la puerta que decía Caldero Chorreante. 2 Podía oler la magia que salía del pavo en oleadas.
También notó un campo acotado sobre el frente del edificio, aunque no parecía ser demasiado peligroso. Tosaka le había dado un curso intensivo en campos delimitados, por lo que no pudo elegir exactamente lo que hizo, pero no tenía ninguno de los marcadores que dijo que debería estar atento. Por otra parte, este era un mundo completamente diferente, y realmente no tenía idea de nada. Esa era la razón por la que él todavía estaba parado aquí también. En su mundo, entrar en una habitación llena de magus y declarar que acabas de llegar de otra dimensión era un boleto de ida a una designación de sellado y un viaje bastante rápido a una mesa de disección. La gente de la Torre del Reloj no era conocida por su ética cuando se trataba de comprender misterios avanzados. Y viajar a través de las dimensiones, incluso si no fuera todo el poder del caleidoscopio, sería demasiado bueno para dejarlo pasar. 16 sacudiendo la cabeza, apoyó la bicicleta proyectada contra una pared cercana y cruzó la calle hacia el caldero chorreante. No había nada más que hacer que entrar y descubrir lo que podía. Si alguien preguntaba, era solo un niño de 11 años que no sabía nada, lo cual, de alguna manera extraña, era cierto. Shirou no tuvo que actuar en absoluto para mantener la expresión de sorpresa en su rostro, de hecho, realmente no sabía que lo estaba usando. Estaba demasiado sorprendido. Una breve conversación con el camarero hizo que Shirou admitiera su condición de huérfano, así como su falta de conocimiento sobre la magia. Lo que había llevado al cantinero a contactar a un maestro en una escuela que enseñó la magia. Y por lo que Shirou había visto hasta ahora, definitivamente se clasificaría como magia, no como magia. Una mujer mayor había llegado al pub aparentemente teletransportándose de una chimenea a otra usando una sustancia llamada Flow Powder. Se presentó como la profesora McGonagall y luego procedió a convertir una mesa en un cerdo, y luego nuevamente en una mesa. Nadie en el bar ni siquiera se había pegado a algo que, en su mundo, te hubiera ganado la admiración celosa de todos los magos del planeta 23. Había agitado su varita varias veces sobre él, tarareando y frunciendo el ceño por turnos, antes de que finalmente le preguntara si le gustaría asistir a una escuela, llamada Hogwarts, y aprender magia. Shirou dudó solo un momento antes de aceptar. Si enseñaban cosas como la teletransportación y la transformación de objetos inanimados en mamíferos, tal vez también sabían algunos de los secretos para atravesar dimensiones. 5. El viejo que dirigía la tienda, que se había presentado como Ollivander, le dio otra varita en la mano y le indicó que la usara. Pelo de acebo y unicornio, 9 pulgadas. Dijo, aunque nadie más que él sabía que, si es que eso significaba. Como había hecho con las últimas 13 varitas que había probado, usó brevemente el agarre estructural. Como había dicho el fabricante de varitas, tenía exactamente 9 pulgadas con el exterior hecho de acebo y un núcleo que contenía el cabello de un honesto unicornio. Agitó la varita ligeramente, recordando el estallido de fuego de la varita de ébano y dragón. No pasó nada por un momento y luego la varita en su mano estornudó. Se las arregló para mirarlo incrédulo por un segundo antes de que Ollivander le arrebatara la varita de la mano y la arrojara al montón de varitas fallidas en el mostrador. Tenía otra varita lista y la golpeó en la mano ahora vacía de Shirou. Una cadena de corazones de cedro y dragón, 11 pulgadas. 4. Tan pronto como la nueva varita tocó su mano, se sintió extrañamente bien. Fue una sensación extraña, que notó antes de usar el agarre estructural y mover la varita. Hubo una reacción inmediata cuando una ráfaga de chispas salió de la varita antes de transformarse en pequeñas espadas e incrustarse directamente en una pared cercana con un ruido sordo. Ollivander miró la pared por un momento antes de asentir con la cabeza. Esa es buena. Dijo antes de inclinarse e inspeccionar la varita en la mano de Shirou. Cadena de corazones de cedro y dragón, 11 pulgadas. Una varita de artesano. Buena para conjurar, transmutar y encantar. 12. Con eso, sacó la varita de la mano de Shirou y la colocó en una pequeña caja. Luego se volvió y caminó hacia el mostrador en el frente de la tienda donde le entregó el estuche a la profesora McGonagall, quien le entregó algunas de las monedas extrañas que los usuarios de magia en este mundo usaban como moneda. Me alegra que obtuviéramos una combinación tan buena de mi stock barato. Odio ver que un par no coincidente abandone mi tienda, pero tampoco puedo regalar varitas gratis.
Y me gustaría que todos nuestros estudiantes estén equipados con lo mejor. McGonagall respondió, sacudiendo la cabeza. Pero la cantidad de dinero asignada a los estudiantes huérfanos no es infinita, y tenemos que arreglárnoslas. 8. Después de detenerse en la tienda de varitas, Shiro pasó el resto de la tarde en un lugar que podría describirse mejor como el sueño húmedo de un mago, el Callejón Diagon. Dejando a un lado el mal juego de palabras, era un lugar donde los artículos que se clasificarían como códigos místicos en el nivel de brujería se vendían como baratijas. Sin embargo, el callejón adyacente de Nocturne, del que el profesor le advirtió, parecía más parecido al mundo iluminado por la luna al que estaba acostumbrado. La profesora McGonagall lo llevó a algunas tiendas para adquirir materiales de segunda mano que necesitaba como requisito mínimo para asistir a Hogwarts, todo lo cual fue comprado utilizando una cuenta que Hogwarts mantuvo para casos de huérfanos que necesitaban asistir. Incluso lo llevó a un banco administrado por criaturas fantasmales llamadas duendes, y lo ayudó a activar una cuenta de estudiante, a pesar de que no tenía dinero para poner en ella. Cuando regresaron al caldero chorreante, McGonagall se volvió hacia él y lo miró críticamente. Ella le había dado una mochila que contenía todos sus artículos nuevos de segunda mano y le había enseñado exactamente qué tendría que hacer para llegar a Hogwarts cuando comenzaran las clases en unas pocas semanas. Su expresión se suavizó considerablemente por un momento mientras lo miraba. ¿Estarás bien hasta el comienzo del trimestre? Ella le preguntó en voz baja. Shiro la miró sorprendida. Toda la tarde, ella había sido una dura taskmistress. Tan pronto como se compró algo, se mudaron inmediatamente, sin darle tiempo a Shiro para admirar los artículos que se venden en el callejón. Cuando él se detuvo para mirar algo, ella lo llamó rápidamente para ponerse al día. Había acumulado rápidamente la impresión de que ella era una mujer bastante fría. Esta impresión se hizo añicos rápidamente cuando vio su mirada de preocupación. No te preocupes, respondió. He estado solo por un tiempo, 2 semanas más no serán un problema. Su respuesta no pareció consolarla en absoluto. Parecía que iba a decir algo más por un momento, pero su rostro se volvió resuelto y asintió. Espero verte en la ceremonia de apertura. Ella dijo. Shiro se preguntó brevemente cuánta energía mágica podrían ahorrar los magos de este mundo si simplemente ocultaran las cosas normalmente en lugar de colocar magia en él para evitar que las personas lo noten. Sacudió la cabeza cuando el último miembro de una gran familia de pelirrojos entró en un pilar en medio de la estación de King's Cross y desapareció. Todas las personas no mágicas que habían estado mirando a la familia tuvieron un breve momento de confusión antes de olvidarse de todo y volver a lo que habían estado haciendo antes de ver la magia en medio de una estación de tren ocupada. 14. Se acercó al pilar a un ritmo tranquilo e insertó su brazo izquierdo para sentir la sensación cuando alguien detrás de él lo detuvo pidiendo su atención. Cuando se dio vuelta, encontró a la chica más escuálida que había visto, parada junto a un carrito de equipaje sobrecargado. Aunque lo que inmediatamente llamó su atención fue el búho blanco como la nieve en una jaula en el carro. La imaginó como una bruja en entrenamiento y se preguntó brevemente si estaba haciendo algo mal. 33. Sacó el brazo de la pared y se volvió para mirarla, examinándola mientras lo hacía. Su cabello negro le llegaba hasta los hombros y era rebelde, con flequillo que le caía sobre la cara, ocultando sus ojos verdes, gafas con montura negra y piel pálida. Observó brevemente la extraña yuxtaposición de esta chica increíblemente delgada junto a un carrito de equipaje desbordado. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó cortésmente. Se removió nerviosa por un momento antes de hacer una pregunta. ¿Es esta la entrada a la plataforma 9¾ 2? Shiro se vio obligado a parpadear en estado de shock ante la idea de que alguien en este mundo estuviera aún más perdido que él. 2. Se recuperó rápidamente y respondió de la manera más amable que pudo, ya que ella parecía lista para huir en cualquier momento, como si lo hubiera ofendido al hacerle una pregunta. Eso creo, dijo, antes de dar más detalles cuando ella parecía confundida. Estoy comenzando mi primer año en Hogwarts hoy, y no he estado allí antes. Sin embargo, uno de los profesores me dio instrucciones muy detalladas sobre cómo llegar al tren. Entonces, estoy bastante seguro de que este es el lugar.
Parecía aliviada de estar en el lugar correcto, pero aún nerviosa. ¿Te gustaría pasar juntos? Shirou preguntó, tratando de aliviar algo del nerviosismo de la niña. Nosotros los primeros años debemos permanecer juntos. 9. Ella sonrió ante la oferta, antes de que una mirada preocupada cruzara su rostro. ¿Cómo paso? Ella preguntó. Nadie me dijo cómo hacerlo. Shirou la miró por un momento, preguntándose a quién había enviado la escuela para explicarle la situación a esta chica. Quienquiera que fuera, claramente no la habían preparado para lo básico de llegar a la escuela en la que ahora estaba inscrita. 6. Pensar de nuevo en la complicada explicación que McGonagall le había dado sobre creer que podía cruzar la barrera, siendo la clave para cruzar la barrera, lo hizo estremecerse. Decidió ahorrarle problemas a la chica y decirle lo último que McGonagall había dicho sobre el tema. Solo tienes que pasar. Él dijo. No te detendrá. Luego volvió a pasar la mano por la barrera. Ver. Asintiendo tentativamente, comenzó a empujar su carrito a través de la barrera. Cuando no ofreció resistencia, empujó con más confianza. Cuando se acercó a él, Shiro aceleró el paso y cruzaron la pared juntas. Cuando salieron al otro lado, ambos jadearon ante lo que vieron. Ahora estaban en una plataforma al aire libre, con un gran tren de vapor estacionado en las vías. A lo largo de la plataforma, las familias se abrazaban y lloraban unas a otras, y ocasionalmente los miembros más jóvenes se separaban de un grupo para subir al tren. Un empleado de la estación les dijo que dejaran de bloquear la barrera, por lo que se alejaron, y Shirou se sacudió su asombro y se dirigió al tren. Hacia la parte trasera del tren, encontró una cabina vacía y entró, guardando su equipaje antes de darse cuenta de que la chica de cabello negro lo había seguido, y que iba a necesitar una mano con su equipaje. Después de ayudarla, se volvió para dirigirse a ella y le tendió la mano. Perdón por la presentación tardía. Soy Shiro Uemilla. Dijo, usando el orden occidental para su nombre. La niña le sonrió y le estrechó la mano. Iris Potter. 41. Mientras Shirou se sentaba, Iris permaneció de pie por un momento antes de aparecer momentáneamente en pánico. Rápidamente se sentó en el asiento frente a él en el auto y lo miró, como para confirmar. Shirou le sonrió tranquilizadoramente y trató de conversar con la chica mientras esperaban que el tren partiera. Después de varios minutos, la puerta de la cabina se abrió, y uno de los pelirrojos que Shirou había notado anteriormente asomó la cabeza. Echó un vistazo a Shirou, murmuró algo sobre demasiados pelirrojos ya y se retiró de la cabina sin otro. Palabra 16. Poco después de que el tren partió, fueron visitados por un chico rubio con el pelo increíblemente peinado hacia atrás y dos chicos un poco regordetes que se quedaron detrás de él. 5. ¿Eres Iris Potter? Dijo la rubia, mirando a Iris de arriba abajo. Iris se estremeció ante la mirada apreciativa que le estaba dando, pero asintió con la cabeza en confirmación. Shirou frunció el ceño al chico nuevo. Le recordó a alguien cuando miró el rostro del rubio, pero no pudo ubicarlo exactamente. 11. Mi nombre es Draco Malfoy. Mi familia es bastante influyente en el mundo mágico. Entonces Shirou hizo la conexión. Draco le recordó a Shinji 47, quería hacerte consciente de algunas cosas antes de que llegaras a la escuela y estuvieras mal informado por otros. Yo y mis compañeros nos uniremos a la casa Slytherin, al igual que la mayoría de los de sangre noble que no han caído en desgracia. 2. Girando para mirar a Shirou como si acabara de notarlo, Draco frunció el ceño y miró a Iris. Pronto descubrirás que algunas familias mágicas son mejores que otras, Potter. Puedo ayudarte allí. Tendrás cosas mucho mejores que hacer con tu tiempo que pasar un rato con un Weasley. Draco terminó haciendo un gesto hacia Shirou. 11. Weasley. Shirou dijo. Iris también parecía confundida. Tratando de negarlo, ¿Weasley? Preguntó Draco mirándolo. Pelo rojo y ropa de segunda mano. No hace falta ser un genio para descubrir quién eres. ¿O estabas tratando de hacerme una broma, por lo que tus hermanos son famosos? Si es así, fue un intento bastante pobre. Un Shirou se levantó de su asiento para mirar a Draco a los ojos. Shiro Uemilla. Dijo, extendiendo su mano. Primer año en Hogwarts. Draco se burló de la mano extendida de Shirou antes de levantar la vista para mirarlo a los ojos. Pasaré. Dijo antes de volverse para darle la mano a Iris, que todavía estaba en su asiento.
Ven, Potter, seguramente tienes mejores cosas que hacer que pasar el rato con esta chusma. Iris se levantó de su asiento y se acercó a Draco. A pesar de ser bastante pequeño para un niño, Draco todavía tenía varios centímetros sobre ella. Iris bajó la mirada hacia la mano extendida de Draco, y Shirou vio por primera vez el mayor juego de emociones en el rostro de la niña. Ira, pensó, desafío, tal vez. Mirando hacia arriba para encontrarse con los ojos de Draco, una sonrisa apareció en sus labios. Pasaré. Dijo fríamente, antes de sentarse de nuevo en su asiento e ignorar cuidadosamente a la rubia. Draco, por su parte, parecía sorprendido por el rechazo. Lentamente, su mano extendida se curvó en un puño. Te arrepentirás de esto, Potter. 5. Oh. Pasaron las horas, y Shirou e Iris se acomodaron en un cómodo silencio roto por el comentario ocasional sobre el campo que pasaba. En un momento, un vendedor pasó el compartimento e Iris compró suficiente comida chatarra para llenar uno de los asientos vacíos. Shirou e Iris se sorprendieron cuando abrió una rana de chocolate para descubrir que se movía como una rana real. Cuando Shirou lo examinó, descubrió que era un golem de rana hecho completamente de chocolate y deletreado para actuar como una rana real. Aproximadamente una hora antes de su llegada prevista, una chica de aspecto agotado con el pelo castaño y tupido asomó la cabeza y miró a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que había asientos abiertos, entró en el compartimiento, mostrando que ya estaba usando su túnica escolar. ¿Te importa si me uno? ¿O les importa si me uno? Ella preguntó cortésmente. Mi asiento fue ocupado mientras estaba lejos de mi compartimento. Iris una vez más miró a Shirou para confirmar. Shirou solo sonrió y asintió. La pelirroja resopló aliviada antes de meter su propio baúl en el compartimento. Shirou se levantó para ayudar, y ella le agradeció mientras guardaba su equipaje. Después de sentarse, Shirou en su lugar original y la nueva chica al lado de Iris. La chica de cabello castaño le sonrió ampliamente y se presentó. Hola. Soy Hermione Granger. Soy de primer año. Es un placer conocerte. El saludo salió en una explosión de memoria, y Shirou se preguntó si había practicado el saludo de antemano. Shirou Emilia. También un primer año. También es un placer conocerte. Shirou respondió a un ritmo mucho más tranquilo. La chica le sonrió y dirigió su sonrisa a la otra chica en el compartimento. Iris Potter. La chica tímida dijo en voz baja. También un primer año. Es un placer conocerte. 6. Hermione prácticamente gritó. He leído sobre ti. Estás en Hogwarts. Una historia y el ascenso y la caída del Señor Oscuro. 12. Iris pareció confundida por un momento antes de darse cuenta de algo. Sin responder, miró hacia abajo y hacia otro lado. Shirou arqueó una ceja en cuestión, pero no siguió ninguna explicación. Cuando el silencio se prolongó, Hermione tosió incómoda. ¿Alguno de ustedes ha estado practicando magia? Ella preguntó. Solo he probado algunos hechizos simples, pero todos han funcionado para mí. Sacando su varita, buscó algo para demostrar. Finalmente, terminó apuntándolo directamente a la cara de Iris, lo que hizo que Iris se alejara. Oculus Repairo, dijo enunciando cada sílaba. Un ruido silencioso surgió detrás del cabello de Iris antes de que un trozo de cinta de celofán saliera de entre su flequillo. Se quitó las gafas para inspeccionarlas y se maravilló de la pieza del puente recién reparada. Shirou entrecerró los ojos ante la exhibición de magia. Esa había sido alguna forma de refuerzo, uno que restauraba algo a su estado anterior. Era algo de lo que era capaz, pero le había llevado años de entrenamiento lograrlo. Hermione no podría haber estado entrenando por más de unas pocas semanas si se creyeran las reglas para los magos escolares. Tampoco pudo darse cuenta cuando ella había analizado las gafas para averiguar qué material se necesitaría para reemplazar la pieza rota. Shirou podría haberlo descubierto usando la habilidad de sus ojos para aplicar de forma remota el agarre estructural, pero quería creer que su habilidad única no era tan fácil de imitar en este mundo que una chica con 2 semanas de práctica podría hacerlo. 24. Creo que se supone que debemos llegar pronto a la escuela. Dijo Hermione, todavía aturdida por la mirada de asombro que estaba recibiendo de Iris. Probablemente deberías cambiarte por tu túnica. Hermione le dirigió una mirada aguda a Shirou y él entendió la indirecta.
Sin decir una palabra, se levantó de su asiento y salió del compartimiento, cerrando la puerta detrás de él mirando a su alrededor brevemente para asegurarse de que no había nadie más en el pasillo. Shirou descartó la ropa de calle proyectada que llevaba puesta y trazó su túnica escolar sobre sí mismo. 8 Por lo general, cuando comprendía algo, podía mantener la información en su cabeza durante una semana antes de que comenzara a degradarse y cualquier cosa que proyectara de los datos degradados sería de alguna manera defectuosa. La excepción a esta degradación fue cualquier cosa que pudiera almacenar en un Limited Blade Works, que solo podía almacenar armas y armaduras. Convenientemente para él, las túnicas de la escuela quedaron encantadas contra la magia dañina y los efectos mágicos, lo que significaba que su mármol de realidad lo trataba como una armadura. 14 Shirou miró la ropa mal ajustada antes de usar un poco de magia de alteración para que no fuera tan difícil moverse. Usando agarrar la ropa, almacenó la nueva versión ajustada en su mármol de realidad para su uso posterior. Luego se recostó contra la pared para esperar a que Iris terminara de cambiarse. Después de una breve espera, la puerta se abrió y las dos chicas salieron. Ambos ahora usan sus respectivas túnicas escolares. Ya terminamos, Shirou. Puedes usar el compartimento comenzó a decir Hermione antes de detenerse para mirarlo. ¿Cambiaste en el pasillo? Ella lloró indignada. Sí. Shirou dijo mientras pasaba junto a ella y regresaba a su asiento. Fue más rápido de esta manera. ¿Nunca has oído hablar de la modestia? 6 Shirou frunció el ceño antes de responder. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Hermione continuó mirándolo indignada hasta que ambos volvieron su atención a Iris, quien había estado luchando poderosamente por contener la risa, pero se había echado a reír por la situación. Hermione lanzó un suspiro frustrado, pero no pudo evitar sonreír a Iris que intentaba, y no lograba, recuperarse de su ataque de risa. Shirou tampoco pudo evitar sonreír ante la expresión en el rostro de la niña. Hermione se sentó tan lejos de Shirou como pudo y lo miró brevemente. Solo espero no terminar en la misma casa como un pervertido como tú. Dijo tan altivamente como podía un niño de 11 años. 2 Shirou sacudió la cabeza mientras comenzaba a defenderse. Dice el pervertido que decidió quedarse y ver a Iris cambiar sin ninguna razón, respondió. Ya estabas en tu túnica. Me quedé por si ella necesitaba ayuda con algo. Hermione farfulló de regreso. Además, ambas somos chicas. No importa si una chica ve a otra chica desnuda. 11 Con el hielo roto entre los tres, la última hora del viaje en tren pasó rápidamente. Oh. Cuando Shirou desembarcó del tren, movió los hombros con incomodidad y miró hacia el tren. Habían recibido instrucciones de dejar su equipaje en el tren. Aparentemente sería trasladado a sus dormitorios para ellos. Pero se sintió extraño para él. Después de todo, la bolsa que había traído al tren contenía todas sus posesiones mundanas, con la excepción de su varita, que estaba en la túnica que llevaba puesta. 4 Se alejó del tren y lo sintió físicamente mientras cruzaba el campo acotado más poderoso que jamás había encontrado. La magia era espesa en el aire, hasta el punto en que su sentido común para las magias distintas estaba siendo abrumado. Primeros años. Aquí. Shirou se distrajo de sus reflexiones por una voz retumbante que provocó que un pequeño número de estudiantes saltara al volumen. Rastreando la fuente de la voz, las cejas de Shirou se alzaron al ver al gigante de un hombre que los había llamado. Tenía más de 11 pies y medio de altura con el pelo largo y peludo y una espesa barba descuidada. Lo que le dio a Shirou una segunda sorpresa fue lo afable que se veía el hombre. Mientras el enorme hombre miraba a los pequeños estudiantes que se agrupaban a su alrededor, sonrió y conversó con ellos. El hombre era más grande que Berserker, pero parecía un Papá Noel alto. 15 Cuando Iris bajó del tren y notó al hombre gigante, sonrió y corrió hacia él. Como era donde tenían que ir de todos modos, Hermione y Shirou la siguieron. Se quedaron a su lado mientras ella se abría camino entre la multitud de estudiantes de primer año y comenzó a conversar animadamente con el hombre gigante, quien, si su grito era algo para pasar, se llamaba Hagrid. Después de un minuto de conversar con Iris, Hagrid levantó la vista y notó que todos los primeros años ya se habían reunido cerca de él. Pareció disgustado por un momento, pero se recuperó rápidamente. Años de abeto.
Habló lo suficientemente alto como para ser escuchado sobre todas las conversaciones menores que ocurrían a su alrededor. Al ver que quería su atención, todos los primeros años se callaron y escucharon al hombre grande. A partir de tu segundo año, estarás tomando los vagones del tren a la escuela. Pero, como es tradición, tus primeros años llevarán botes. Sígueme, ahora, y nos encargaremos de entrando en la escuela. Con eso, Hagrid hizo un gesto para que todos lo siguieran y guió a los estudiantes de primer año por un camino estrecho que conducía a un lago. Cuando llegaron a la orilla del lago, encontraron un pequeño muelle con varios botes sin amarrar flotando tranquilamente a su lado. 4 a un bote. Hagrid llamó a los nuevos murmullos que habían estallado. Comenzaremos una vez que todos estén resueltos. El contingente del primer año llenó el muelle en medio de un susurro excitado. Por el contrario, Shiro y Iris estaban casi completamente en silencio mientras bajaban por los muelles y hacia un bote vacío. Hermione, sin embargo, los compensó a los dos en ruido mientras recitaba tanta información relacionada con su situación como podía recordar. La tradición del barco, la historia del lago, una serie de criaturas mágicas sospechosas de vivir en el lago. Parecía que no había nada sobre este castillo sobre el que Hermione no había leído y que estaba más que emocionada de explicar, por fin. Shiro hizo una nota mental para preguntar qué libros había leído. Conocer la historia de este mundo le daría más contexto para trabajar, y con más contexto podría mezclarse más fácilmente. Disculpe. Una voz nerviosa preguntó desde el muelle, haciendo que Shiro e Iris levantaran la vista y Hermione se detuviera en su diatriba sobre los calamares gigantes en los lagos de agua dulce. Sobre ellos, en el muelle, se encontraba un niño pálido con el cabello castaño bien peinado que ahora estaba inquieto nerviosamente por tener la atención inquebrantable de las 3 personas en el bote. ¿Te importaría si me uniera a ti?, preguntó. Claro, Neville, dijo Hermione, sonriéndole. Espacio para uno más. 2. El niño cuidadosamente bajó al bote y se acomodó junto a Hermione. Soy Neville Longbottom, dijo una vez que estaba sentado. Aunque parecía estar trabajando muy duro para evitar mirar a los ojos a alguien, no estaba claro a quién se había dirigido exactamente eso. Shiro Emilla. Mucho gusto. Shiro dijo, señalando al nuevo pasajero. Iris Potter. Del mismo modo, un placer conocerte, dijo Iris, sonriendo levemente al chico nervioso. Aunque cuando él se volvió para mirarla después de que ella dijera su nombre, ella frunció el ceño ligeramente y miró hacia otro lado. Cuando notó que su mirada había causado que Iris se sintiera incómoda, Neville giró la cabeza tan rápido que hizo que el bote se balanceara. Espera ahora. Estamos comenzando. La voz de Hagrid gritó sobre los barcos. Al parecer tomando eso como su señal, los botes se alejaron silenciosamente del muelle y comenzaron a flotar a través del lago. Su bote flotó en silencio por un momento antes de que Hermione comenzara a preguntarse en voz alta sobre los hechizos utilizados para mover los botes. Compartiendo su curiosidad, Shiro silenciosamente usó el agarre estructural para examinar el bote. Lo que lo sorprendió primero fue que el barco tenía más de 600 años. Más allá de eso, había capas y capas de hechizos en el bote. Sin conocer la magia de este mundo lo suficientemente bien, Shiro podía hacer poco más que agarrar las intenciones detrás de cada uno de los hechizos, y usar eso para adivinar su propósito. Hechizos para evitar la pudrición y hacer que el bote sea casi irrompible. Hechizos para el movimiento. Hechizos menores que parecían ser parte de algún tipo de ritual mayor que no podía entender. Sacudió la cabeza ante todo. En su mundo, aplicar tales hechizos a un objeto crearía un código místico que podría considerarse casi a la par con un fantasma noble. La energía para crear tal cosa habría sido trascendental, y aplicar todos los hechizos a un objeto habría sido el trabajo de muchos meses. 9. Por lo que podía decir de lo que había captado de su creación, el bote fue comprado junto con otros, y luego todos los hechizos se agregaron casualmente a todos ellos en masa en el transcurso de media hora. Fue sacado de sus pensamientos por el jadeo colectivo que lo rodeaba. Levantó la vista y no pudo evitar jadear. Habían cruzado debajo de un puente y ante ellos se alzaba un gran castillo, iluminado para que todos lo vieran en la oscuridad de la noche invasora. Los otros se quedaron boquiabiertos por su majestad.
Shirou podría reconocer por qué. Iluminada como estaba, se alzaba como una fortaleza de luz contra la oscuridad. Sin embargo, había jadeado por otra razón. Reconoció este castillo. Este era el castillo que había visto en sus visiones de otros lugares que había recibido cuando trabajaba con la espada de joyas. Este castillo había sido lo que había visto antes de que la espada dejara de funcionar y finalmente se rompiera. Shirou frunció el ceño pensando, preguntándose qué, si acaso, esto podría significar para él. El momento se rompió cuando Hermione comenzó a citar hechos sobre el castillo en sí.